Cordial saludo, mi nombre es Delis Acosta, estudiante de licenciatura en Pedagogía Infantil de la UNAD, perteneciente a la escuela de ESEDU. Em, Les voy a estar impartiendo sobre la respuesta a ciertas preguntas planteadas con respecto a una película que nos fue orientada a ver, llamada Oraciones por Bobby. En las primeras preguntas encontramos una que dice que qué aspectos culturales y políticos pues nos llamaron la atención y por qué. Empezando por los culturales, puedo decir que me llama mucho la atención la cultura en la que vivía Bobby, porque primeramente pues en el contexto familiar tenía una madre muy religiosa, un padre allí como neutro y una familia como tal que se mostraba empática, pero que a la vez no era como ese apoyo que necesitaba Bobby. Entonces se ve como una cultura bastante eh, discriminatoria, incluso en la misma familia. Y cuando vamos pues a la parte ya fuera de la familia, pues también, porque ahí se desarrolla una lucha a favor de la comunidad LGBTI. Y cuando hablamos de la parte política, también había como cierta desigualdad social porque no se reconocían los derechos de la población LGBTI. Precisamente estaban en pro de aprobar ciertos derechos que estaban en lucha. Y pues hablo de ellos porque precisamente me llama mucho la atención debido a hacer como una comparación de cómo era antes y cómo es ahora. Pues ahí se ve como un avance a nivel cultural, a nivel político, lo que concierne sobre este tipo de temas que son de gran relevancia. Siguiendo con la segunda pregunta, nos dice que cuáles son esos desafíos, pues teniendo en cuenta la película, esos desafíos a los que se enfrenta la comunidad LGBTI hoy en día Kumas, y pues también cómo se ven reflejados en el contexto colombiano. Pues se puede decir que esos principales desafíos em, presentes en la película son la desigualdad, em, la discriminación, el hecho de que los principios que están establecidos como absolutos muchas veces son usados de la forma equivocada. em, Se suele decir que esos principios no son negociables, pero aún en medio de todo eso deben ser usados con empatía, deben ser dichos con empatía. Y en el contexto colombiano, pues hoy por hoy se vive aún esa desigualdad, aunque ya ha minorado, las brechas han disminuido, pero aún hay desigualdad y pues muy poco se ve que personas pertenecientes a dicha comunidad en cuestión pues tiene lugares honoríficos precisamente porque se consideran como no merecedores de tal. Entonces, esa es como cierta concordancia que tiene lo narrado en la película y pues lo que hoy por hoy se vive en Colombia, que es muy real, que concierne a desigualdad y pues también como la parte religiosa hace muchas veces ver que las personas pertenecientes a la comunidad LGBTI más no son merecedores de, de ciertos aspectos que son muy hablados hoy en día y que son realmente muy específicos y que aún hoy por hoy pues están como en una lucha constante por no verse vulnerados dichos derechos que se han establecido. La tercera y última pregunta, pero no menos importante,
nos dice que cuáles son como esos retos que enfrenta el docente en el contexto educativo. Realmente, uno de esos principales retos es el enfrentarse a un salón de clase donde hay alumnos diversos, diversos en creencias, diversos en cultura, diversos en todos los sentidos. Entonces siempre va a haber un pro y un contra, siempre va a haber quienes apoyen y quien no. Entonces, ese principal reto es el hecho de cómo, cómo saber el docente abordar ese tipo de problemáticas en un salón de clase por tener tanta diversidad. Y pues que realmente hoy en día en los colegios muy poco se habla de eso y de ahí que los docentes carecen de cómo comunicar, de cómo expresar, de expresarse sobre ese tipo de temáticas. Realmente es la carencia de, del conocimiento de cómo hacerlo y por lo tanto el no estar en práctica de una constante, se puede decir, conciencia hacia los demás sobre temáticas tan importantes como las abordadas en el transcurso de esta fase. Otro reto también es el hecho de cuando el docente tiene principios cuyos principios no son negociables en bases bíblicas, entonces se niega a hablar de estos temas porque no, no considera que entre en polémica un tema que debe ser como lo establecen los principios bíblicos. Entonces no lo llevan a discusión. Sabemos que hay docentes que cada quien tiene sus creencias y pues practican una religión. Entonces, este también es un reto grande porque un docente cristiano, al impartir sobre este tipo de temas de sexualidad, pues se cohíben mucho de eso para no entrar en polémica. Entonces, al no hablarlo, se carece de conocimiento sobre el tema y pues también se lleva a, a muchas veces no tener claro el, el cuál es ese punto de vista religioso que hoy por hoy es considerado como discriminación. Por último, se puede decir que un reto bastante complejo es el hecho de que hoy por hoy en los currículos no se establecen este tipo de temáticas, o sea, muy poco. Si realmente se carece hablar de sexualidad, mucho menos cuando concierne a este tipo de temas, porque son considerados poco relevantes. Entonces, ese es un gran reto, la poca relevancia que tienen estos temas en la parte educativa. Entonces, realmente estos han sido mis puntos de vista y considero que sí hay principios los cuales deben ser realmente expresados con empatía, siempre con el ánimo de orientar, pero jamás de herir a nadie. Y bueno, estos han sido mis aportes. Espero que hayan sido de verdad muy gratos y hasta una próxima oportunidad.